El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. ¿Qué tal, amigos televidentes? Qué gusto saludarles desde los estudios centrales de TV Canal 67 en su programa Casos y Soluciones. En esta oportunidad tendremos definitivamente una interesante conversación con el doctor Nelson García, muy reconocido en el ámbito judicial de nuestro país, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, Mike, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle, doctor. Igualmente, Alfredo, siempre con el entusiasmo que usted irrita a todos los demás. Qué bueno, doctor. Vamos a hacer un apartado con el doctor, amigos televidentes, porque estábamos reflexionando sobre el tráfico, ¿verdad, doctor? Tráfico vehicular en la capital salvadoreña. Es tremendo. Ese tema debería de ser con el que se inaugurara cualquier programa de opinión pública, porque es necesario que la gente tome conciencia de que el defecto más grande no es ni siquiera la cantidad de vehículos, sino la falta de educación vial que hay en los que manejamos los automóviles, ¿verdad? Y luego, por supuesto, una ausencia total, grave de los encargados de el tráfico en el país, como es la policía de tránsito y los colaboradores que ahora ya tienen hasta capacidad de multar, ¿verdad? Eso se nota y eso crea un caos de primer orden, ¿verdad? Con las consecuencias graves, no solo en el ámbito personal, sino nacional. Esto es una cosa que se ha visto ya como una costumbre, ¿verdad? Que hay un embotellamiento cotidiano, el cual es así, y no puede ser, ¿verdad? Eso debe corregir. Es tan grave como otros problemas que se están tratando, es tan grave como una pandemia, diría yo, ¿verdad? Vamos a ver cuándo llegamos a esos niveles. Usted que nos ve, amigo televidente, hay que tomar en cuenta lo que nos dice el doctor, falta de una cultura vial. Y las autoridades también tienen que ver esto porque ya es intransitable San Salvador. Es increíble, mire, es una grosería, ¿verdad? Ya no hay epíteto que se pueda repetir en un programa de televisión o porque pasa los linderos de la buena educación. De la buena educación. Sí. Pues bien, doctor, manos a la obra, como decimos en buen salvadoreño. ¿Qué le parece, doctor Nelson García? Excelente, Alfredo. Aquí estamos para los temas que usted quiera que los hagamos públicos, nuestras humildes opiniones. Cómo no. Gracias, doctor, por su presencia nuevamente. Amigos televidentes, conversaremos con el doctor Nelson García referente a la prórroga que dio en las últimas horas el Congreso al estado de excepción. Doctor Nelson García, ¿cómo ve usted esta segunda prórroga del estado de excepción? La oposición política dice que es ilegal. ¿Cómo ve usted esta situación? Sí. Bueno, la oposición política mismo, más sentidas condolencias por la errática forma de estar actuando en una continuidad que es justamente la que dio traste total a sus pretensiones de ser parte de la gobernabilidad de este país. Fíjese que precisamente en ese tema de la extensión del estado de excepción, vuelven a tomar actitudes similares a las que tuvieron en tiempo de la pandemia, en tiempo de la seguridad pública, y lo cual, bueno, viene a ser una palada más a su entierro
como políticos erráticos que conceptúo yo. De tal manera de que este concepto del tema se inicia cuando el presidente dice que va a declarar la guerra a las pandillas. Entonces, ¿guerra qué es? Es un estado bélico de ataque que termina cuando el enemigo ha sido vencido o aniquilado. O sea que una guerra no tiene plazo. Vamos a hacer una guerra de 3 días, no. Vamos a hacer una guerra de 8 meses, no. La guerra es un concepto de combate al adversario, pero bajo conceptos de aniquilamiento. Entonces, pero como aquí hay un sistema ya procesal que señala que son 30 días del estado de excepción. ¿Y el estado de excepción qué significa? Bueno, la suspensión de algunos o todos los derechos prácticamente que están contenidos en la Constitución en cuanto al desenvolvimiento de la conducta individual. Pero en este caso se le añadió unas reformas, por ejemplo, al término de inquirir, que normalmente es de 72 horas, y lo pusieron en 15 días, con el objeto de que las capturas masivas dieran tiempo a que la Fiscalía preparara los requerimientos, cosa que no era posible, dada la cantidad de capturas. Si se tratara de una persona, pues sí, son 72 horas. Aquí ya llevamos 34,000 detenidos bajo los conceptos de estar en una guerra contra las pandillas. De tal manera, pues, que es lógico que cuando pasen estos 30 días, si la guerra no se ha terminado, se van a necesitar otros 30 días. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. No hay ninguna ilegalidad. No hay ninguna ilegalidad, ¿verdad? Es más, los que perfilan ilegalidades en este tema, lo que hacen es ubicarse dentro de un concepto de que no les gusta lo que se está haciendo, ¿verdad? Y según las encuestas, pues siguen constituyendo minoría en este país, ¿verdad? Eso es lo que le quería comentar, amigos televidentes, doctor, que en las últimas horas también se dieron a conocer 2 encuestas de 2 centros de estudios superiores muy respetables de nuestro país. Sí, ¿por qué no decirlo? La UCA y la Universidad Francisco Claro, Gavidia, estamos enterados precisamente. ¿verdad? Y el reflejo que dio es que la población ve con buenos ojos el estado de excepción. Es que las consecuencias están obvias y además las raíces de este tema han sido vitales durante 30 años y no se han combatido en la forma radical y terminante en que se está haciendo, ¿verdad? Esto vamos a ver en qué termina, porque obviamente se había institucionalizado el crimen organizado en este país. Y eso tiene un reflejo que cuando este gobierno llega, encuentra que la organización pandillera es superior a la de los que van a asumir el gobierno. Por lo cual creo yo que se diseña una estrategia de fortalecimiento y para mientras se dan el tiempo de estarlos, como decimos en buen salvadoreño, cundundeando, haciendo ahí los desentendidos con el tema, hasta que revienta, porque hay una serie de hechos que los confrontan. Uno de ellos, para mí, la incautación de las empresas de buses, de las cuales se obtenían mensualmente una renta muy fuerte. Al incautarse esa renta, se rompe. Y entonces crea una necesidad de forzar al gobierno a que devuelva a las empresas. Y por eso es la matanza de 87 personas, ¿verdad? Lo que no esperaban los pandilleros es que a ese punto ya este gobierno estaba fortalecido a través del aumento, si usted se da cuenta, del número de policías y el número de miembros del ejército, que todos veíamos a lo mejor con extrañeza, ¿para qué fortalecer el ejército, verdad?
porque no percibíamos que era un estar preparándose para esto que era la guerra, ¿verdad? Como buen secreto de Estado, pues no era el dominio de la mayoría, me imagino, o de muy pocos. Y entonces, cuando quieren volver al método de amilanar a los gobiernos a través del incremento de homicidios, se encuentran con que ya está preparado el gobierno para dar otro tipo de respuesta, que es la que estamos viviendo. Para mí es una estrategia, obviamente, muy audaz, muy militar incluso, ¿verdad? Cuando un pueblo es débil, se empieza a fortalecer suavemente y después surge ya en una actitud de tú a tú. Doctor, porque yo creo que la organización de las pandillas era, sin temor a equivocarme, superior a los que iban a asumir el poder en ese momento. La organización, las estructuras, la coordinación. Acuérdense que es un gobierno prácticamente de una élite, ¿verdad? Que venía de una experiencia mínima de una alcaldía o de 2 alcaldías, ¿verdad? Pero ya afrontar problemas de carácter y del volumen nacional exige un fortalecimiento en todo sentido, de coordinación, de ampliación de métodos y de medios. Y eso es lo que para mí ha sucedido, ¿verdad? Por lo cual me explico algunos temas de tolerancia que le han sido señalados al gobierno. No tenía otro remedio, me imagino, que hacerse los suizos. Hay algo que me ha llamado la atención que usted dijo, doctor. Usted relacionó empresas de transporte con lo que fue el alza de homicidios. ¿Qué relación? ¿Nos podía especificar un poquito más ese detalle? Porque realmente el transporte público asegura que paga al año cerca de 20 millones de dólares en extorsión. Claro. Entonces imagínese usted qué presión habrá sentido el hecho de que de esas 2 grandes empresas recibían una cantidad enorme mensualmente y que de repente se queden sin ese abastecimiento. Entonces, no, esto no puede ser, tienen que devolver esas empresas para que nos sigan vitalizando. ¿Y cómo vamos a hacer? Hagamos una matanza, porque es el método que tienen con éxito en el pasado, ¿verdad? Incrementar los homicidios y después venía el relajamiento. Que dicho sea de paso, este concepto que tengo abarca a personas de la administración anterior, en el sentido de no hacerlos responsables de todos los intentos que hicieron precisamente para amilanar a esta gente, o para que por lo menos hubiera una sensación general de que los homicidios habían bajado. Me estoy refiriendo concretamente a personeros como el general Munguía Payés y otros colaboradores, Mijango, y con extrañeza, por qué no decir, otros involucrados que no han sido procesados, ¿verdad? A cuenta de que si todos estaban en el mismo trabajo. Usted está refiriendo a algunas sotanas. Sotanas y periódicos y periodistas, etcétera, ¿verdad? Pero lo digo así porque creo que es de sensatez pensar que esa gente no tiene responsabilidades penales. Todos, ¿verdad? Era un esfuerzo equivocado o incompleto quizás, pero lícito, porque se trataba de una política de Estado para tratar de solucionar un problema. Ilícito, dice. Lícito. Okay. Lícito. Claro, dentro del concepto político y del concepto legal también, ¿verdad? Porque ahí había un fiscalito que se rasgaba las vestiduras porque decía que no había que negociar con las pandillas. Si el primer negocio con la delincuencia es el testigo criteriado, pues.
Con ese negocio, mira papá, te vamos a dar esto y vos decinos quiénes son los que te colaboraban, porque dicho sea de paso, el testigo criteriado, la peor aberración que tiene es que es el principal, el iniciador, el coordinador, el jefe de todos los actos de los demás, y ese sale con beneficios. Bueno, he visto casos en que el hechor material de 18 homicidios, la fiscalía le concedió el beneficio de testigo criteriado y entonces señaló, sí, a mí me pidió que matara a otro pandillero, fulano de tal, y otro empresario me pagó $600 y también. Y otros casos que hice de gratis, dice, porque eran amigos. Ajá. ¿Y tú por qué los estás acusando? Bueno, yo porque quiero que se haga justicia. A lo que hemos llegado en esa situación. Doctor, este estado de excepción, con esta nueva prórroga que se va a vencer dentro de 30 días, esto está tiene una visión de eliminar toda la estructura, todo el mantenimiento de las estructuras pandilleriles. Realmente es hasta una camisa demasiado grande el estado de excepción, ¿verdad? Es una camisa demasiado grande porque primero no lo está usando contra todo el mundo, ¿verdad? Es que a quienes se ven afectados por el estado de excepción, yo no me siento afectado, usted probablemente tampoco, ¿y por qué pues? Así que, ¿cuáles son los derechos que constriñe? El derecho de la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo. Pero, por ejemplo, decía, no, pero yo tengo derecho de que no se puedan meter a mi casa. Les voy a poner un caso. Unos pandilleros se refugiaron en la casa residencial de otra persona. Como era don fulano, le dijeron, vaya, usted cuando venga la policía aquí no los deje entrar porque es usted don fulano. Bueno, fíjese que no pueden entrar aquí a mi casa, yo soy una persona decente, entonces ustedes ¿qué andan haciendo? Pues va a disculpar, le dijeron, pero vamos a entrar. Y solo encontrará a los que estaban ahí escondidos. Entonces, no es así nomás de que, no, mi domicilio no. Ya entra en sospecha el que no quiere que entren, ¿verdad? Porque si usted no tiene nada oculto, aparte del desorden que pueda tener dentro de su casa, que no quiere que lo vean los demás, pero aparte de eso, ¿cuál es la razón por la que no quiere que entre? Por decir algo. Ahora, el derecho de asociaciones pacíficas está limitado, sí. Está limitado, no está impedido, porque reuniones hay de cantidad, comenzando por los famosos eventos deportivos, ¿va? Se va a dar uno masivo ahorita, y ahí puede salir alguien con un cartel, ¿va? Abajo fulano y arriba sutano. O no queremos más represión, lo que sea. No van a deshacer por eso el partido. No, se está refiriendo para que bajo la fachada de reuniones sociales o reuniones gremiales no se vaya a dar el hecho de conspiraciones, de diseño de conspiraciones. Aunque ahora creo que, dados los porcentajes de los adversarios del gobierno, no fructificaría ninguna tipo de conspiración, porque el problema que puede tener esos sectores es que la gran mayoría, manifestada incluso en las encuestas, a pesar de que algunas preguntas son sesgadas, ¿verdad? Eso no nos chupemos el dedo de que, sí, ¿verdad? No obstante, el sesgo de algunas preguntas para que se incline una respuesta que dañe a la administración, no obstante eso, se mantienen los niveles superiores y repetitivos de una aceptación de las cosas que se están haciendo y cómo se están haciendo. Ahora, como hechos humanos, hay que señalar que esos hechos también tienen defectos,
¿Como cuáles? Bueno, en esa tendalada de captura ha habido gente inocente. Tiene que haber un margen de error, Claro. ¿no le parece? Eso es en cualquier parte del mundo. Aparte de que en este país el error es parte de una institución, ¿verdad? El error. Es decir, si yo quiero fregar a mi enemigo por error, lo involucro y por error me lo llevo preso, ¿verdad? Eso antes de todo esto, eso es histórico en este país, ese tipo de errores, ¿verdad? Hay que señalarlo. Pero además, pueden haber métodos que conduzcan al error. Por ejemplo, si yo le digo a los policías, mire, a mí cada uno tiene que traerme una cuota de 10 reos. Bueno, agarro yo 9 culpables, pero me falta uno. Y va pasando perico de los palotes, me lo llevo, aunque sepa yo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque tengo que llenar una cuota. Entonces, en el método puede estar invívito el error también, ¿verdad? Pero en total. Pero en ya términos generales, es más beneficioso que perjudicial. Sí, porque yo para prefiero usted. ver un preso inocente vivo que un muerto inocente en la tumba, ¿va? ¿Por qué? Ve la diferencia. El capturado inocente va a salir, tarde o temprano va a salir. El que mataron inocentemente, porque es el panadero que había que llenar una cuota de matanza, y lo matan y dejan a la familia, y todo, ese ya no tiene solución, ¿verdad? Ese ahí terminó. Bien, vamos a una pausa. Le invito, doctor, amigos Gracias. televidentes, vamos a nuestra primera pausa. Al volver, seguimos hablando con el doctor Nelson García, referente al beneficio que causa el estado de excepción, porque tenemos algunos casos ahí que comentar con el doctor, ¿verdad? Así que no nos cambie, ya volvemos. Seguimos conversando, amigos televidentes, con el doctor Nelson García, referente a este estado de excepción. Doctor, hemos estado observando que muchos de los capturados en este régimen ya habían sido procesados anteriormente y hasta por asesinato, una serie de delincuentes de este tipo. Y el actual gobierno dice, pues miren, le estamos mostrando que el antiguo sistema judicial dejaba libres a los delincuentes bajo no sé qué figura. Bueno, los puede haber dejado libres bajo varios conceptos. El primero, vamos a señalar el más lógico, es que la Fiscalía no haya presentado las pruebas contundentes de la participación de esta gente en los hechos que le imputaban, ¿verdad? Por eso es que recurre frecuente y casi ya periódicamente al testigo criteriado, que es alguien que forma parte del grupo que está siendo procesado. Aunque después lo matan los mismos compañeros, ¿verdad? Por Sí. soplón, ¿verdad? Tarde o temprano lo terminan matando. Este es un punto. El otro puede haber casos concretos que habría que investigar si ha habido canonjías o presión de muerte sobre algún juez que se haya milanado. Ajá. Ah, ok, muy bien. Las juezas que yo conozco en este caso, sobre todo de instrucción, son personas de una entereza y una valentía sorprendente, ¿verdad? Es decir, singular. ¿Tuvo algún efecto esta depuración que se vio en el sistema judicial para que la cosa camine mejor, el sistema de justicia? No, yo creo que ahí se han cometido varias injusticias y varios errores. ¿Pero no Digo, era necesario? ese método es demasiado elemental como para que alguien pueda presumir de haber hecho algo inteligente. Ese es mi concepto, ¿verdad? Porque parte de la justicia es la responsabilidad personal en la conducta. No puedo juzgar a todos que porque tenían 60 años eran corruptos. Es más, el ejemplo empieza por casa, ¿verdad? Y en la corte han quedado gente de más de 60 años. Debieron de haber sido bajo el concepto.
Pero no, si la sabiduría es producto de la experiencia y de la vivencia, históricamente todos los pueblos desarrollados han tenido su consejo de ancianos precisamente porque son los que han vivido. Un mozalbete, por muy inteligente y preparado y estudiado que se crea, no deja de ser un inexperto en la vida, que la vida le da lecciones que no le dan las universidades. Volviendo al estado de excepción, doctor, la consulta a continuación es la siguiente. Hemos visto estas encuestas. ¿Qué lee usted en las encuestas de estos centros de estudio referente a esta situación, doctor? Bueno, yo leo La Fuerza de la Verdad por una razón. Porque yo catalogo a estas instituciones que se han dado a esta tarea de ser adversarias del régimen. Así claramente. ¿Cómo es que siendo adversario acepta una alta popularidad del presidente? Porque por eso le digo, porque impera la verdad. Por muy prejuiciado que yo esté, si la verdad es demasiado evidente, no la puedo ocultar. De tal manera de que, fíjese que los márgenes de lo que... Y es que es evidente que hay una diferencia en lo que se está haciendo a lo que se ha hecho tradicionalmente. Sí, la decepción de muchos de nosotros ha sido el haber confiado en personas de alta categoría intelectual, económica, etcétera, que le daban supuestamente una defensa a las tentaciones humanas de sucumbir a la corrupción, de sucumbir al interés personal. Que dicho sea de paso, es importante en este punto señalar que la famosa inflación actual, bajo mi concepto, es más producto de la avaricia y la codicia de quienes tienen en sus manos la canasta básica que a razones económicas de mercado. Eso es falso. Aquí el mercado se manipula como se manipula cualquier juego de Nintendo. De tal manera de que el gobierno debe de tomar una actitud severa contra los especuladores, ¿verdad? Porque hay una cantidad incluso de productos que no tienen ninguna vinculación con la guerra de Ucrania, ni mucho menos con que esté enfermo el presidente de Corea del Norte, ¿verdad? Pero aquí cualquier pretexto es bueno para subirle, ¿verdad? Por eso es que decimos que el país, en lugar de tener una bandera que dice Dios, unión y libertad, debería poner una que diga sálvese quien pueda, porque pareciera que eso de hermanos solo queda en las iglesias, y a la hora del fraternalismo ciudadano, eso no es una palabra desconocida. No hay solidaridad. Bueno, volvemos al punto del tráfico vehicular, ¿verdad? Ahí es donde se manifiesta precisamente todo el egoísmo humano de primero yo, y como mi carro es más grande, se te lo echo y te aplasto el tuyo que es pequeño. Y esta es la situación que estamos viviendo en cuanto al tráfico. Ahora bien, doctor, también en otra parte de esto del estado de excepción, estamos viendo que muchos de esos comerciantes, bueno, el barbero, el de la tienda, están contentos porque dicen que ya no pagan renta, doctor. Es bien notorio, es que mire, el sistema de pandillas, como dije al principio, llegó a institucionalizarse de tal manera de que las personas más humildes, bueno, los limpiavidrios ¿sí? de carros pagaban renta. Santo. Me lo decían a mí. Nosotros pagamos renta por estar en esta esquina. Y un sacerdote... Las vendedoras de pupusitas, mire, en la iglesia en la que yo me congrego, un día se me acercó una señora con sus jeans desgastadas, en su delantal raído por el tiempo, y me dice, hermano, fíjese que me están renteando. Y yo creí que me quería presumir ella, ¿verdad? Porque ¿cómo la van a rentear a esta pobre señora?
Sí, mire, tengo que pagar $1 a la semana, me dijo. ¿Y usted qué hace? Yo saco un comalito a la acera y entonces vendo unas cuantas pupusas, me dijo. Así no. ¿Y cómo la rentean? Me hablan por teléfono. Ahí va a pasar a recoger $1 a la demanda, si no te quebramos el comal. Présteme el teléfono. El lunes me cayó la llamada. Pues sí, viejita, vas a pagar, va. Mirá, le dije, aquí te estoy hablando de parte de fulano de tal, no voy a decir el nombre completo aquí porque es demasiado conocido, que dice que le está renteando a la abuelita, un famoso pandillero, y que ahora lo que tenés que hacer es llevarle $5 a la semana a esa señora, si no ya te tienen una tu bolsa negra. Sí se lo dije. Bueno, a la semana llega al culto la viejita y me dice, hermano, ya no me pidieron el $1. No, bueno, le digo, porque no tienen teléfono. No, pero me llegan a dejar $5 ahora. Vaya, le digo, Dios la bendiga y está. Entonces la renta, porque le quiero decir una cosa, no solo los pandilleros extorsionaban, delincuentes comunes también se hacían pasar por miembros de pandillas para extorsionar. Y cuando la pandilla se daba cuenta, los mataba. Eso sí se lo digo. Ahora bien, la respuesta de estos delincuentes a esta acción, se esperaría porque realmente se está perdiendo terreno. Es que se terreno. está desvencijando, como decimos en buen salvadoreño, toda la estructura, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que yo le he consultado. Bueno, usted ha visto ahí en las fotografías que han salido gente que nunca se había oído hablar de ellos, ranfleros y palabreros, sí, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y colaboradores. Aquí viene otro gran problema. Hay gente que está colaborando o había colaborado a la fuerza. Yo pude ver en los juzgados un par de casos así de otros colegas, porque nunca he defendido pandilleros, que estaban procesando a una señora porque la obligaron a abrir una cuenta de ahorro donde depositaban los productos de la renta, ¿verdad? Le daban el número de cuenta a los extorsionados y la señora semana a semana iba a sacar $5,000, $10,000 y se los entregaba físicamente, ¿verdad? Pero la propietaria de la cuenta de ahorro era totalmente inocente. Ahí está procesada y condenada, pues. Porque, bueno, aquí queda una opción, ¿verdad? Hay gente que forzosamente tenía que dar parte de lo que estaba sucediendo en la colonia. Si no, la mataban. Y esa gente merece igual castigo que los demás. Yo no creo. Pero eso es producto de algo que yo he sugerido. Que haya una valoración, que no solo los jueces la hagan, ¿verdad? Porque aparte de eso, todo este tema del crimen organizado corresponde solo a los jueces especializados, que dicho sea de paso fueron declarados inconstitucionales por las cortes anteriores, ¿verdad? Pero siguen, porque aquí eso de la Constitución, hasta ahora en que se sabe que la Constitución no es ese papel que está en un librito. Hoy la Constitución es la voluntad popular manifestada a través de las encuestas, que después se va a institucionalizar a través de esos métodos que se llaman referéndum o plebiscito, ¿verdad? Donde la mayoría va a decir que el rumbo que debe tomar este país. Doctor, le vuelvo a consultar. Diga. ¿Se puede prever una respuesta de los grupos delincuenciales llamados pandillas o maras ante este estado de excepción? Es posible, pero bajo las consecuencias previsibles también, ¿verdad? De que ya las cosas pasen a más, que ya no sea solo un simple arresto, sino que ya haya muertos en el combate. Esto es el tema, ¿verdad? Una reacción de esa naturaleza ya tuvo varias advertencias. Una, la supresión de tiempos de comida, la supresión de salir al patio a recibir los rayos del sol, ¿verdad?
y otra serie de represiones que cualquier persona sensata sabe que no están bromeando, no son bromas, que todo esto va en serio, nos guste o no nos guste. Perdón. De tal manera de que el mayor dique es saber que se están usando las mismas armas que el enemigo. Muy bien, la oposición decía en otro punto 35,000 capturados, Sí. y se han decomisado solamente 650 armas. Sí, porque, ¿Cómo esta gente? mire, primero hay secciones, ya en una organización hay secciones que se llaman gatilleros, ¿verdad? Sí. Que son los encargados de ir a eliminar a quienes. Ustedes no tienen que estar cada uno armado, Ok. para empezar. Ok. ¿Verdad? Es un argumento muy débil de la oposición, ¿no? Sí, porque no se trata de que... Y segundo, ya el miedo institucionalizado bastaba, como cuando deja usted una tarjeta, ¿verdad? Ajá. Bastaba verle el rostro, ¿verdad? Que estamos viendo a alguien para saber que no estaba bromeando, ¿verdad? Entonces, ya hay un punto en que el arma es el pavor del enemigo. Ya con solo ver, ya no habla. ¿Cuál es el arma del papá con el hijo? ¿Te tiene que sacar el cincho? ¿O ya sabe que con una vez que lo sacó, la próxima no, a ver qué le va a caer? ¿No? Así es. Ahora, a la par de estas, ¿cree usted que el régimen de excepción... Pero quiero acotar algo también, porque además que no hayan capturado las armas no quiere decir que las armas no estén escondidas ni estén en el lugar, porque tampoco es así de sencillo, ¿va? Aquí debajo de mi cama voy a tener yo la pistola, no, ¿va? Cuando están en esos, saben los riesgos, saben los métodos, es otra cosa. Entonces, no esperemos la simpleza, esa simpleza elemental que manifiestan los opositores es la que las hace caer como babiecas, ¿verdad? Como personas que creen que todo el mundo piensa como ellos y ya no es así. Ya es totalmente diferente. También las encuestas están dándole al presidente de la República una buena nota, doctor. Sí, 8.30, 8.34, ¿verdad? ¿Será el estado de excepción que también ayudó a catapultarlo? Pero no son las notas, mire, aquí es que todo esto, toda esta maraña, como le dijera, teórica, se cae frente a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Ajá, La realidad veamos. es que se están acabando con unas organizaciones. No, esto no significa que van a acabar con la delincuencia, porque hay delincuentes de otro tipo de actividades que no están organizados, tienen su empresa particular, ¿verdad? Los ladrones, los rateros, los carteristas, todos esos son otro tipo de... Los estafadores, todos son otro tipo de delincuentes. Y otros que pasan por gente decente que por último los descubren que están defraudando a sus empresas para beneficio propio, ¿verdad? Y los tienen que ir a acusar los familiares de que no nos queda otro remedio que te ha robado 10 millones. Entonces, y son gente decente, entre comillas, de gran alcurnia. De gran alcurnia. Ok, sí. Vamos al siguiente espacio, doctor. Amigos televidentes, cuando volvamos estaremos ya en los últimos minutos, agotaremos el tema siempre de la encuesta. Las encuestas, doctor, amigos televidentes, están diciendo en el campo político que la mayor parte de salvadoreños está viendo que sí, es muy probable la desaparición de dos fuerzas políticas tradicionales en nuestro país. La 18 y la MS. Tremendo el doctor, ¿verdad? Ya volvemos, amigos televidentes, no nos cambie. Pues bien,
Bien, amigos televidentes, mire, vamos a hacer un apartadito, vamos a aprovechar. Estamos reflexionando con el doctor Nelson García, ¿qué va a ocurrir en las cárceles? Viene un invierno, doctor, y hay una aglomeración, hay una, como decimos, ¿verdad? Ya no aglomeración, hacinamiento. Bueno, ya lo había al punto de haber sido declarado inconstitucional ese hacinamiento, tanto en las Bartolinas de la Policía Nacional como en los penales. Ahora con este incremento, casi un tsunami de capturas, es previsible y predecible que va a haber un problema epidémico. En las cárceles hay una cantidad de reos con tuberculosis, con SIDA, con otras enfermedades contagiosas, particularmente porque la falta de higiene, tanto del ambiente como de las personas, es evidente, ¿verdad? Y entonces, solo póngase a pensar cuántos sanitarios se necesitan para que 34,000 personas puedan ir diariamente una vez al día. Yo creo que se agotarían las fosas sépticas en este país por una concentración de esa naturaleza. Como es obligación pensar en eso, es una obligación de todos nosotros pensar en eso, incluso desde el punto de vista de los más elementales rasgos humanitarios que en general no aplican para este tipo de personas. Pero sería necesaria una ubicación geográfica que solucionara problemas de carácter económico en cuanto a estar construyendo paredes, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que lo más indicado es ubicar una isla en donde, minados sus alrededores y con la seguridad necesaria, al menos hubiera un desenvolvimiento con la naturaleza que les permitiera incluso autoabastecerse de alimentos, sí, etcétera, ¿verdad? Muy bien. La cárcel de mujeres, no sé cómo esté, ¿verdad? Siempre ha tenido perfiles preferenciales en cuanto al trato, en cuanto al ambiente, ¿verdad? Sin embargo, con esta saturación, no sé cuál es el porcentaje femenino, aunque se ve que es menor, obviamente. Y debo solazarme de que se haya decidido enviar a la doctora Violeta Mengíbar y a la licenciada Handal a esperar en sus casas el desarrollo del proceso. Considero que son personas que merecen un trato no preferencial, sino un trato correcto dentro de lo que es el proceso. En este país, uno de los defectos que tenemos es que las penas se pagan anticipadamente a través de los juicios paralelos y a través del encarcelamiento injusto. Después sale la persona a los 3 años, declarada inocente y todo, sí, pero ¿y quién le responde esos 3 años? Es más, hay un señor que también quiero mencionar, que es el que cambiaba los cheques, don Pablito es el nombre, que es el único que ha quedado preso, ¿verdad? Porque él no aceptó, ¿cómo le dijera? El juicio abreviado. 20 años le cayeron. Sí. Esa persona, se lo pongo en la agenda de la Asamblea Legislativa para que tramite el indulto, ¿verdad? No es posible la indiferencia frente a casos de esa naturaleza. No es posible. Muy buena observación. Finalmente, doctor, ya estamos en la recta final de nuestro programa. La consulta que le iba a hacer y que la anunciamos al aire es que la mayor parte de los salvadoreños, según las encuestas de las 2 universidades últimas, la mayor parte de salvadoreños están previendo la desaparición de las 2 fuerzas políticas de nuestro país tradicionales que se desenvolvieron en el poder durante los últimos 30 años.
Bueno, eso es producto precisamente de valorar sus comportamientos políticos. Y el último, que es grosero, que afrenta a la inteligencia más elemental y sobre todo a la realidad más elemental, es haberse opuesto, votado en contra, ni siquiera abstenerse, votado en contra de la extensión del régimen de excepción. Eso creo que ha sido, como decimos, la última palada que se han dado entre sí, ¿verdad? Porque a la gente eso lo relaciona precisamente con las actitudes que este tipo de personas, de instituciones tuvieron para bloquear el éxito presidencial, así concretamente, ¿verdad? Eso que viene arrastrándose desde el bloqueo que intentó hacerse a través de suprimir partidos, a través de toda artimaña tradicional que falló gracias a la voluntad de el Señor Jesucristo. Debo decirlo, porque ya las fuerzas que se impusieron son sobrenaturales a las que podemos concebir los miserables seres humanos. Doctor, sin embargo, los representantes de estos dos partidos políticos en sus intervenciones tienen la esperanza de la remontada, que los salvadoreños los van a aceptar. Va a haber una remontada. Yo digo que va a haber una remontada, es decir, nos vamos a remontar otra vez en ellos. Esa es la remontada. Ya usted le está ya anunciando, augurando de que ya. Es que mire, desaparecer no es posible, ¿verdad? No lo quiero comparar con la basura, que tampoco desaparece, se transforma nada más. Así es. Pero que tengan una fuerza significativa como para que tengan una influencia en el rumbo que tiene el país, no lo dudo, lo niego que pueda ser, ¿verdad? ¿Y es poco probable una nueva fuerza política que le haga contrapeso? Mire, tiene que surgir un sector que, haciendo cosas con sus propios recursos, den el ejemplo de ser totalmente diferentes y mejores a lo que se está haciendo. Porque sería ceguera pensar que dentro de estas personas que ahora gobiernan no hay corruptos. Eso no lo pienso yo. Y sería imposible pensar sensatamente, sería un fanatismo absoluto pensar que hay personas que en este movimiento no vayan a resultar traidores para beneficio propio. Por eso es que el pueblo debe estar vigilante, atento y consciente de que estamos frente a un esfuerzo humano. Cuando nos gobierne Dios, entonces le vamos a pedir milagros, ¿verdad? Mientras tanto, conformémonos con los esfuerzos humanos y sobrehumanos que es evidente que están haciendo en beneficio de la comunidad. ¿No tiene competencia el actual partido en el gobierno, nuevas ideas para las próximas elecciones? Esa palabra es la importante, la que usted acaba de decir, competencia. Para competir hay que hacer algo paralelo. O muy diferente. Sí, pero hacerlo. Es decir, le voy a poner un ejemplo teórico, por supuesto, que una serie de ciudadanos nos reuniéramos y empezáramos a bachear realmente las calles de San Salvador, cosa que no se está haciendo en evidencia. A lo mejor por algún lado, yo no sé, que yo no he pasado por ahí, pero si nosotros como grupo decidimos resolver ese problema, entonces la gente va a empezar a tomarnos con una simpatía especial porque estamos haciendo algo por ellos. Así es. Pero eso no están interesados. Ellos están interesados de que a través de un cartel empezar a captar los esfuerzos de los semejantes para fortalecerse, y eso ya no funciona así. Doctor, ha sido interesante haber conversado con usted. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima y va a ser muy pronto. Muy amable. Porque un saludo para todos los
televidentes de este programa y nuestras bendiciones. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre está con nosotros a través de esta señal de TV Canal 67. En la próxima tendremos más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.